el 18% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener un problema reproductivo. El mes de junio es el mes de concienciación sobre la fertilidad. Al final las parejas jóvenes que a veces nos creemos que lo tenemos muy fácil y no es tan fácil. Te dice, doctora, ¿y a mí esto por qué nadie me lo ha dicho antes? Es que la infertilidad está ahí donde vayas. Más del 70% de las mujeres dicen que desconocen el concepto de reserva ovárica antes de buscar embarazo. Y esto es porque muchas de nosotras no sabemos nada de nuestra fertilidad antes de pensar en ella como un problema. No se habla en las escuelas, no se habla en la universidad, no se habla en la prensa sobre la dificultad de tener un hijo. Siempre se habla de no tenerlos, de cómo prevenir los embarazos no deseados, pero no nos forman en promoción de la fertilidad. Y por eso estos capítulos, estos escenarios, estos encuentros con vosotras, con vosotros, para transmitir lo importante de conocer nuestros cuerpos, de conocer nuestras limitaciones biológicas también para la fertilidad. Y para ello siempre es interesante hacerlo con profesionales y compartir nuestro tiempo con pacientes, con amigos, con gente a la que hemos tenido que ayudar a conseguir sus embarazos. Por eso hoy os quiero presentar a mi amiga, a mi paciente y a mi compañera, que es Carmina, que está aquí con nosotros hoy para charlar un ratito sobre su experiencia vital y su experiencia profesional también al hilo de la reproducción asistida. Gracias, Carmina, por estar con nosotros, por darnos tu tiempo, por compartir generosamente también tu experiencia y tus antecedentes, y todo lo que nos quieras contar será bienvenido, porque todo lo que seamos capaces de plasmar y seamos capaces de transmitiros nos va a ayudar, os va a ayudar a conocer vuestros cuerpos y a, cuanto menos, pensar en que todo esto está aquí y puede ser un problema, y quizás valga la pena que conozcáis muchas cosas antes de encontrar el problema. Carmina, ¿por qué crees que no hablamos de fertilidad? ¿Por qué crees que esto sigue siendo un tema del que no se habla en la sociedad, del que cuesta todavía arrancar, y que cuando las pacientes llegan a la consulta muchas veces no saben nada de lo que les estamos hablando? ¿Cuál crees que es el problema? Y si tienes alguna solución mágica, estaré encantada de oírla. Bueno, lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a participar, porque como siempre digo, que tú me lo has oído millones de veces, compartir es vivir, y creo que poder compartir mi experiencia va a poder ayudar a un montón de gente. Entonces me da como mucho poder compartir mi experiencia con otras personas que están en la misma situación o parecida, o que se lo están planteando. Y sobre la pregunta que me has hecho, pues yo creo que el tabú viene porque al final la reproducción es una cosa que hacemos en nuestra casa, en la intimidad de nuestro dormitorio, y a la gente todavía relaciona mucho la fertilidad quizá con la virilidad o con a ver, si esto lo hacen los monos, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros, no? Y cuanto más personas lo llevemos al día a día y hablemos de ello con naturalidad, yo creo que eso va a ayudar a la gente que a lo mejor le cuesta un poquito sacarlo y hablarlo. Yo creo que cada vez a las nuevas generaciones les está costando un pelín menos, me da a mí esa sensación. Pero todavía hay mucha gente que lo está pasando mal y no habla de ello. Claro, de hecho, el mes de junio es el mes de concienciación sobre la fertilidad, un día internacional que hablamos de fertilidad y de infertilidad, porque ciertamente es que nos queda mucho por hacer, y quizás una de las cosas que tengamos que pensar y que pedirle a nuestros políticos es que reflexionen sobre esto y que nos ayuden a generar estrategias de comunicación con la población general, ¿verdad? Sí, porque es que es lo que decías tú, en las escuelas no nos enseñan a cómo prevenir un embarazo. Incluso cuando tú vas a hacer tu revisión ginecológica anual, que yo creo que todas las mujeres lo hacemos, a mí no me hablaban de este tema. A mí me decían, bien, citología bien, o está todo fenomenal, pero nadie me preguntaba si quería ser madre, si creían que iba a tener más facilidades, más dificultades. Yo sí sabía algo de este tema antes de empezar a trabajar en IBI, fue porque tanto mi hermano como mi cuñada tuvieron problemas. Entonces, al final, pues cuando ves que en tu casa pasan cosas, pues el que es ahora mi marido, cuando éramos novios decíamos, ojo, que tal y como demos el sí en el altar, nos tenemos que poner a ello como locos. Y eso hicimos y vimos que teníamos un problema. Entonces, a mí me sonaba por eso, pero ¿a cuánta gente no tiene nadie cerca o no sabe que tiene a nadie cerca porque la gente no lo habla y no se lo plantea? Yo creo que el problema está en eso, en no
contarlo, el no ponerlo sobre la mesa. No hemos dicho que Carmina, además de mi amiga, de mi hermana, decimos siempre, y mi paciente también, Carmina era compañera nuestra de trabajo y fue muchos años enfermera con nosotros en la clínica IBI, pero ya era paciente antes de ser enfermera nuestra, ¿verdad? Sí. Y como dices, tú ya en casa, al margen de tu formación en medicina y en enfermería, tenías el conocimiento personal de que había habido problemas en tu hermano, en tu cuñada. Es que la infertilidad está ahí donde vayas. Vas a una conversación de amigos para hablar de algo que no sea el trabajo y siempre sale este tema otra vez porque hay mucha infertilidad. Fíjate, dice la Organización Mundial de la Salud, a mí es un estudio que me impactó muchísimo, que la publicaron hace 2 o 3 años, es decir, hace poco, el 18% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener un problema reproductivo, el 18%. Esto es una barbaridad. Seguramente la propia OMS dice que es un dato completamente infraestimado. En todo el planeta, países desarrollados y países sin desarrollar, es decir, que los motivos o los factores por los que hay infertilidad son muy diversos, porque no es el mismo motivo fundamental el que nos atañe en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo, ¿no? A mí quizás lo que más me duela de mi profesión, que tengo que decir que cada día, gracias a este tipo de iniciativas, es menor, pero ahí está. Es esa frase que nos dice la paciente cuando se sienta en la mesa y te dice: doctora, ¿y a mí esto por qué nadie me lo ha dicho antes? Es una sensación entre frustración y enfado, no sé si con la sociedad general, contra mis compañeros ginecólogos y médicos, no lo sé contra quién es el enfado, pero a mí me molesta mucho esa sensación porque el tiempo no se puede echar para atrás, es decir, no tenemos solución, ¿no? Entonces, yo también tengo esa sensación, como dices tú, que ha mejorado un poquito gracias a iniciativas como esta. Carmina, ¿nos quieres contar un poco de tu experiencia como paciente de reproducción? ¿Cuál fue tu viaje? Le llamamos ahora viaje reproductivo. ¿Por qué pasaste? ¿Qué pasaba? ¿Qué te dijeron? Pues nosotros, como he contado antes, tal y como nos casamos, en vez nos pusimos a ello, a lo divertido, y veíamos que no había manera. Y como ya teníamos un poco la oreja así un poco levantada porque veíamos lo que habían pasado nuestros hermanos, pues la verdad es que enseguida empezamos a consultar. Pero claro, como éramos jóvenes, es que no sois jóvenes, podéis esperar un año y pico, no os preocupéis, hay veces que es que os ponéis muy nerviosos, pues estas cosas, ¿no? Y ya llegó un punto que dijimos, mira, nos tenemos que poner a ello. Y la verdad es que al principio me acuerdo que cuando me empezaron a hacer pruebas tampoco veían muy claro qué es lo que podía pasar, pues la típica pareja joven que no atina, ¿no? Que no atina y tal, y no os preocupéis, que esto va a ser sencillo, y luego no fue tan sencillo. A ver, no fue tan sencillo y sí que fue sencillo, porque es verdad que me embaracé a la primera, pero tuvimos problemitas. Entonces, al final las parejas jóvenes que a veces nos creemos que lo tenemos muy fácil y no es tan fácil. No todo es la edad de la mujer, no todo es... Es que no es fácil. O sea, Al hilo de esto, Carmina, ¿tú tienes la sensación de que se pone el foco fundamentalmente en nosotras, Sí. en las mujeres? Sí. Fíjate, pues el factor masculino está ahí, está ahí. Ya. Aproximadamente casi un 40-50% de los ciclos que hacemos cada día los hacemos por un factor femenino y masculino también, Sí. que muchas veces el factor mixto está ahí. Y sin embargo, se pone mucho la mira en nosotras, ¿verdad? Sí, pero yo creo que también sobre todo es porque a los hombres les cuesta mucho hablar de este tema. Y aunque es verdad que lo último que se está leyendo es que cada vez la fertilidad de los hombres está bajando y que tiene menos espermatozoides, yo creo que a ellos les cuesta mucho asumirlo. Y total, al final, como lo que nos ocurre a nosotras está dentro y no se ve, pues seguro que el problema está ahí escondido. Yo creo que es un poco lo que la gente piensa, y no, muchas veces puede estar en lo más sencillo, que simplemente un espermatozoide que no funciona o que no hay o lo que sea. Pero sí, la mayoría de las veces creemos que somos nosotras. Aunque no se sepa cuál es el problema, yo creo que el peso recae más sobre nosotras. Y sin embargo, nosotras tenemos esa cosa interna de ir al ginecólogo todos los años, algo que no hacen los varones, ¿no? Nosotras vamos al ginecólogo de forma ordenadita una vez cada año y medio, cuando nos dan cita, que no siempre es fácil. Pero lo decías antes, lo dejabas caer. Ningún ginecólogo de los que te ha ido visitando te ha ido hablando de este tema, ¿verdad? No. A veces yo tengo la sensación como ginecóloga también, cuando hablo con mis compañeras, que es que ellos tienen la sensación de que se están metiendo en un terreno, en una invasión de algo personal que no les atañe. Y yo personalmente creo que les atañe a los ginecólogos de cabecera y a los médicos también de atención primaria, a las matronas, que al final son quienes más contactan con las mujeres, hablarles de esto. No está nadie fiscalizando ni está nadie controlando, pero la información es poder, ¿verdad? Dentro de las frases hechas. Y además es que es una parte muy importante de la salud de la mujer, el explicarle cómo las posibilidades que tiene, que no todo es matemática, pero por lo menos que lo cuenten, ¿no? A partir de cierta edad lo vas a tener más complicado. Ahora mismo estás muy bien, o
ahora mismo estás justita, depende un poco de lo que vean en la eco, que está claro que un ginecólogo generalista, o como lo queráis llamar, no va a tener el ojo tan hecho como lo podéis tener vosotros, que es vuestro trabajo de todos los días. Entonces, yo creo que falta eso, aunque también a mí me da la sensación que con el movimiento que estáis haciendo ahora y todas las charlas que hacéis en los grupos de interés o cuando os juntáis en las sociedades, en las diferentes ciudades y demás, yo creo que eso está cambiando. Y yo creo que ahora ya a la gente que está ahora, digamos, empezando a plantearse la maternidad, yo creo que sus ginecólogos de cabecera ya les empiezan a decir cosas. Yo por lo que oigo a mis compañeras de trabajo o a gente más joven, a mí la sensación que me da es que empiezan a hablarlo. Entonces yo creo que se está consiguiendo el cambio, que para mí es lo más importante, que se consiga un cambio. Claro, ese avance, ¿no? Y también el avance, como todo en medicina, muchas veces tenemos que hablar de prevención. Y bueno, pues igual no hay que meterse en la conversación tan íntima como usted cuando va a tener hijos, sino usted va a tener hijos, quiere tenerlos, los desea, y si los desea pero no es su momento, mínimo plantéese pues algo, estrategias de prevención, ¿no? La medicina siempre es más barata, yo lo digo siempre es más barata cuando se ha prevenido los problemas. Y bueno, ahí es cuando entra el concepto de preservación electiva o preservación no médica de la fertilidad. Porque claro, quizás las mujeres entiendan que preservar la fertilidad es para guardar los óvulos y te van a dar un tratamiento tóxico para los ovarios por una enfermedad grave, pero no, es que al final el paso de los años es lo que más lesiona a los ovarios. Entonces, tú, entre tus amistades, entre tu gente afín, ¿oyes o has oído hablar de preservación? Muy poco. Yo es verdad que soy un poco pesada con este tema. Está bien, está bien. Y yo, por ejemplo, cuando hace unos años a mis amigas, pues a lo mejor las que no tenían pareja o las que tenían pareja pero que todavía no se habían planteado tener hijos, yo siempre les decía, digo, chicas, acordaos que aunque estemos todas estupendas, pues la edad corre en nuestra contra. Quizá os tenéis que plantear una preserva, si os apetece ser madres el día de mañana. Y la mayoría me miraban como si yo fuera un bicho raro y fuera extraterrestre y verde. Y no se lo planteaban. Sí que es verdad que conseguí que una amiga lo hiciera y de momento no ha querido ser madre, pero bueno, pero tiene eso si lo quiere usar. Y luego, en mi entorno laboral, que es donde al final estoy con más gente y con gente de muchas edades diferentes, yo lo he comentado con chicas más jovencitas y es verdad que ahora por lo menos ya les suena. Ya no me ven marciana. Ya dicen, qué pesada que me dice esto. No, o sea, no me lo dicen, pero a lo mejor lo piensan, ¿no? Otras me dicen, muchas gracias porque no me lo había planteado. Pero yo lo digo y las animo porque yo siempre les digo la frase, digo, es que sería muy triste que el día de mañana digas que nadie te lo ha dicho. Y me decía, claro, es verdad, si lo dices así, tienes razón, quizá. Claro, porque a todas les dice, es que no me viene bien ahora, ¿no? Puede ser por todo, pues porque estar en un momento laboral difícil o económicamente ahora no me viene bien este dinero, prefiero irme a Maldivas, yo qué sé, me lo estoy inventando. Pero por lo menos lo piensan y ya les remueve algo dentro. A mí eso me llena mucho el de vez en cuando así espolvorear un poco estas cosas. Tu experiencia y tus malos ratos también, Sí. ¿no? Porque cuando tienes que acudir a la medicina reproductiva para tener un hijo, que se presupone que es algo natural, que va... Y divertido. Y divertido incluso, ¿no? Que va a ocurrir en casa, cuando tienes que ser paciente o usuario de medicina reproductiva, ostras, que se pasa mal, ¿verdad? Sí. Son tiempos muy complicados, muy Sí. estresantes, dicen. Es estresante, luego además, si lo haces en pareja, pues al final puede crear tensiones, porque hay cosas que existen pero no se hablan y hay que hablarlas. Y luego, pues al final, el estar todo el rato pendiente de me tengo que pinchar, mañana tengo ecografía, me tengo que escapar del trabajo para hacerme la eco, o sea, pues tiene sus dificultades. Es verdad que si lo haces con ilusión, pues lo llevas bien, porque no es un castigo, ¿no? No es como cuando me tengo que poner la heparina porque me he roto la pierna, es diferente. O sea, lo llevas con otro espíritu, creo, por lo menos yo así lo llevaba. Pero no es cómodo ni fácil. No, les dices que tú sí lo llevas porque tú eres así, Carmina, porque tú eres una mujer optimista por naturaleza y alegre, y se está viendo en las formas en las que nos estás contando tu experiencia, pero ciertamente, y yo he sido paciente de medicina reproductiva, puedo decir que es un trance y que pasar por esto, yo siempre digo que para quien lo vive, solo lo entiende como quien lo ha vivido, ¿no? Y de hecho, cuando nos alejamos del proceso y ya lo vemos desde fuera con nuestros hijos en casa, pues no sé si porque el cerebro es muy sabio y nos protege y nos hace olvidarnos de aquellos malos momentos, pero
Yo recuerdo cada llamada del laboratorio como una angustia. Yo recuerdo Sí, cada las ecografía esperas. como... Las esperas son horribles. Las esperas son Se muy te hacen duras, eternas. claro. Aunque sean unos días, se te hace eterno. Lo que pasa es que al final, pues oye, se nos olvida porque conseguimos a nuestros hijos, en la inmensa mayoría de las veces. Tú tienes una niña preciosa que corre por casa y que le encanta leer. Me contabas Sí. antes que es como una ratita de biblioteca, ¿verdad? Total, y con sus gafitas y todo. Yo tengo otra niña preciosa que esta sí que corre mucho porque es muy pequeñita y se escapa para que no le ponga el pañal, pero al final yo siempre digo que tenemos la suerte de tener el trabajo más bonito del mundo. Sí, la verdad es que sí. Es una frase que me habéis oído y que me oiréis hasta el día que me muera porque quiero volverme con las botas puestas, ¿no? Y porque conseguimos hacer familias y conseguimos dar una felicidad que es muy difícil de entender cuando no tienes un hijo en brazos. Y a pesar de los malos momentos y a pesar de lo duro que puede ser todo esto, de la emoción que nos hace cada paciente en la que tenemos que dar una mala noticia, de la emoción que nos genera cada buena noticia, te aseguro que yo puedo decir que valió la pena cada mal Mucho, rato. Valió la pena, ¿verdad, Carmina? Sí, mucho, mucho, mucho. La verdad es que sí. A ver, que si no hubiéramos podido tener hijos, pues hubiéramos reseteado y tal, pero nosotros no nos planteábamos nuestra vida familiar sin hijos. De hecho, queríamos haber tenido más, pero al final, pues se intentó y hubo, en un momento tuvimos que parar. Y de verdad, a nosotros nos llena mucho y a pesar de las dificultades, a nosotros también nos unió más, que es verdad que hay parejas que a lo mejor cuando hay dificultades, pues les separa. Yo tengo la suerte y puedo afirmar que nosotros nos unió y aprendimos mucho el uno del otro. Pero luego es que estamos tan contentos con nuestra niña y la vemos crecer y es una niña sana y que disfrutamos con ella cada momento, que es que todo nos ha merecido la pena, a pesar de las complicaciones. La verdad es que sí. Qué maravilla acabar así nuestra conversación tan bonita y tan íntima y tan entrañable. A mí me gustaría terminar pidiéndote que pienses en una frase, un algo que la pudiéramos resumir con algo así como a mí me da la vida. ¿Qué te da a ti la vida, Carmina? Pues a mí la vida me da mucha alegría y sobre todo me da mucha alegría cuando creo que puedo ayudar a la gente. Y para mí una manera de ayudar a la gente muchas veces es contando mi experiencia y hablarles de las diferentes oportunidades que te da la medicina reproductiva cuando hay dificultades o incluso cuando no las hay, pero puedes prevenir. Y eso hasta hace unos años no existía. Entonces yo creo que es una alegría poder compartir eso con la gente y aportar tu granito de arena y sentir que has ayudado a alguien. A mí es lo que más me gusta, ayudar a la gente y sentir que he podido hacer mejor a alguien o que se haga sentir mejor. Qué maravilla, Carmina, qué empática, qué bien, qué gusto. A mí lo que me da la vida cada día en mi consulta es esas pacientes que ya vienen con un poco los deberes hechos, sabiendo y conociéndose, porque han oído testimonios como el tuyo, porque nos han oído a nosotros hablar, porque se han preocupado por su salud reproductiva. Eso, que en muy pocos años se ha modificado, me atrevería a decir que muchísimo, a mí eso es lo que me da la vida, saber que lo estamos haciendo bien y que estamos llegándole bien a las pacientes. Carmina, muchas gracias por sentarte conmigo aquí, por contarme tu historia, que ya la conocía, pero me encanta oírla una y otra vez. Y gracias por tu tiempo, por querernos y por compartir con nosotros de verdad cada una de tus historias. No, gracias a ti por todo lo que nos ayudaste. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo episodio de Me da la vida, el podcast de IBI.